cambiar el mundo sin tomar el poder y agrietar el capitalismo. John generó los conceptos filosóficos políticos como el grito, el poder sobre y el poder hacer, es decir, la potencia creativa humana a través del rechazo de una existencia reificada. Su enfoque actual yace en la creación de una esperanza revolucionaria y en la transformación de un mundo anticapitalista basado no solo en la toma del Estado, sino a través de actos diarios de transformación social. Gracias, Mariana. Un placer estar con ustedes ahí, ¿no? Yo creo que lo que a mí me encanta del viaje zapatista es que es ridículo, es absurdo, es imposible, es totalmente surreal, ¿no? Cuando lo enunciaron en octubre, pensé, y seguro que pensamos todos, pero no puede ser, no pueden pensar en eso justo en medio de la pandemia. ¿Cómo lo van a hacer? Y sí lo están haciendo, ¿no? Y realmente sí, en los últimos 27 años nos hemos acostumbrado a cierto punto a que los zapatistas nos asombran una y otra vez con sus salidas, ¿no? Pero esta vez es realmente demasiado, ¿no? Es esta idea de viajar así a Europa, de renombrar a Europa, la idea del Escuadrón 421, la idea ahora de la Fuerza Aérea Extemporánea, ¿no? Y me parece que sí, que es una maravilla. Es una maravilla muy importante porque nos empuja más allá de los límites mentales que tenemos, ¿no? Entonces, no solamente que nos abran la mente, ¿no? Sino que nos empujan más allá, nos obligan a pensar lo imposible. Y eso me parece tan importante, justo cuando estamos enfrentados con una situación de terror y cuando ya sabemos que las formas tradicionales de pensar y las formas tradicionales de organizarnos para la revolución no son adecuadas. No hay, el capitalismo, después de tantos años de lucha, el capitalismo sigue ahí, nos sigue destruyendo, ¿no? Entonces, para realmente pensar en serio, ¿no? ¿Cómo salir de aquí? Tenemos que ir brincando los límites mentales que todos tenemos. Y los zapatistas con este viaje absurdo, ¿no? Nos están empujando hacia allá. Eso me parece tan importante, ¿no? Y eso también de que en la sexta parte, ¿no? Cuando empiezan a anunciar el viaje, ¿no? Después de hablar de lo terrible que es el mundo capitalista ahora, ¿no? Dicen, ¿no? Hemos decidido que el tiempo de nuevo, que es tiempo de nuevo para que bailen los corazones y que no sean ni su música ni sus pasos los del lamento y la resignación. Qué increíble, ¿no? Entonces, en medio de este desastre capitalista, nos dicen que hemos decidido que ahora es el momento para bailar, ¿no? Para que bailen nuestros corazones. No que vayamos pensando todo el tiempo, qué terrible, qué espanto, qué horrible es este sistema capitalista. Eso sí, por supuesto.
pero precisamente por eso tenemos que romper conceptualmente y en términos de acción con esta depresión, ¿no? Y ahora yo creo que ahora sí, más que nunca, ¿no? Y ahora o nunca, ¿no? Como dijo Beatriz, me parece, ¿no? Porque estamos en medio de esta pandemia. Sabemos que van a venir probablemente más pandemias, que el cambio climático ya está teniendo efectos catastróficos, que estos efectos probablemente van a seguir creciendo, ¿no? Ahora, más que nunca está claro que el capitalismo es un sistema fracasado.